Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy traemos un problema de matemática que vamos a resolver con un sistema de ecuaciones simultáneas. Este problema fue extraído del libro Precálculo de Larson de su 8ª edición. El problema dice: 2 hamburguesas con queso y un poco de papas a la francesa de un restaurante de comida rápida contienen un total de 830 calorías. 3 hamburguesas y 2 pequeños platillos de papas a la francesa contienen un total de 1360 calorías. Encuentra el contenido calórico de cada artículo. Bien. Como todo problema, vamos primero a asignar la incógnita a los valores o valor desconocidos y que necesitemos encontrar, ¿sí? En este caso, como el problema es de ecuaciones simultáneas, vamos a tener más de un valor desconocido que debemos encontrar. La clave está en la pregunta o en lo que el problema me pide encontrar, y eso lo podemos ver acá en la última oración. Encuentre el contenido calórico de cada artículo. ¿Y cuáles son los artículos? Pues uno son las hamburguesas y el otro son las papas. Esos son los artículos, entonces a eso les vamos a asignar incógnita. Aunque en realidad la incógnita no son precisamente los artículos, sino el contenido calórico de dicho artículo. Por ejemplo, yo puedo decir X va a ser la variable que va a representar al contenido calórico de las hamburguesas. Entonces ya le asigné incógnita a esta cantidad que no conozco y que necesito encontrar. La otra incógnita será entonces el contenido calórico de las papas, ¿sí? Le vamos a asignar entonces otra incógnita. Podemos utilizar la letra Y y decir que esta letra representa el contenido calórico de las porciones de papas. Bien, ya tenemos entonces asignadas las incógnitas. Creo que no es necesario acá hacer algún dibujo o diagrama. Podemos construir las ecuaciones en base a las condiciones que el problema nos esté presentando. Podemos ver entonces acá una de esas condiciones es esta de acá. Dice que son 2 hamburguesas, ¿sí?, con queso y un poco de papas, es decir, una porción de papas. Y dice que eso en total representa 830 calorías. Con esa información puedo construir una ecuación. Como son 2 incógnitas las que tenemos, necesitamos 2 ecuaciones. Entonces vemos que hay otra condición que plantea el problema, donde dice que son 3 hamburguesas con 2 pequeños platillos de papas que dan un total de 1360 calorías. Entonces de allí vamos a tener la segunda ecuación. Construimos las ecuaciones trasladando ese lenguaje textual al lenguaje algebraico, ¿sí?, por medio de las incógnitas que ya establecimos. Entonces dice 2 hamburguesas con queso, es decir, vamos a tener 2 veces el contenido calórico de hamburguesas. Vamos a tener, en otras palabras, 2x, ¿sí? 2 hamburguesas y un poco de papas, es decir, un contenido calórico de papas. Y en total, ¿sí?, entre estos 2 contenidos calóricos vamos a tener 830 calorías. Bien, ya formamos una ecuación. Con la otra información la vamos a trasladar al lenguaje algebraico para formar una segunda ecuación. Dice que hay 3 hamburguesas, es decir, voy a tener 3 veces el contenido calórico de las hamburguesas. Voy a tener entonces 3x, junto con 2 pequeños platillos de papas. Es decir, voy a agregar acá 2 veces
el contenido calórico de las papas. Y acá voy a tener en total 1360 calorías. Ya tenemos entonces dos ecuaciones que van a formar un sistema de ecuaciones simultáneas. Las voy a identificar: la ecuación número 1, la ecuación número 2. Ahora necesito buscar un método que me ayude a resolver estos sistemas. Existen varios métodos, como el de sustitución, el de igualación, el de reducción, incluso la regla de Cramer, o también podemos construir gráficos para cada una de estas ecuaciones y poder ver gráficamente cuáles serían las soluciones, ¿sí? En este caso, el método más práctico sería el método de reducción, conocido también como método de eliminación. Y es conocido así precisamente porque busca eliminar una de las dos incógnitas que tenemos, ¿sí? Busca eliminarlas o reducir las ecuaciones a una más sencilla. ¿Ya? Para eso vamos a escoger cuál de las dos vamos a eliminar. En este caso puede ser X o Y. Y para poder eliminarlas necesito amplificar las ecuaciones. Amplificarlas de tal manera que la variable que escogí quede con coeficientes 1 el inverso aditivo de la otra. Es decir, si en una ecuación me queda 8, en la otra me tiene que quedar menos 8. ¿Ya? Y esto lo podemos hacer con el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Por ejemplo, aquí, si escogiera eliminar la X, la incógnita X, entonces necesito saber cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. En este caso sería 6. Entonces tendría que amplificar las ecuaciones para que en ambas el coeficiente sea 6. En una positivo y en otra negativo, para que sean el inverso aditivo. Y si escogemos Y, tenemos que analizar entonces que ahí tenemos coeficiente 1 en la ecuación 1 y en la ecuación 2 tenemos coeficiente 2. El MCM sería 2, ¿sí? Entre 1 y 2. Entonces tendría que amplificarlas de esa manera. Por lo tanto, yo voy a escoger eliminar la variable Y porque el MCM es más sencillo, ¿sí? El MCM entre 1 y 2 es 2. Por lo tanto, lo vamos a amplificar de esa manera. La primera ecuación la voy a multiplicar por 2, ¿sí? La voy a amplificar por 2 para que el coeficiente de la incógnita Y llegue a ser 2. Y en la segunda ecuación, ese coeficiente ya es 2, entonces no necesito amplificarla. Por eso es de que escogí esta incógnita, por esta plasticidad que presenta. Bien, pero me falta algo. Además de ser el mismo valor, deben ser inversos aditivos, es decir, diferente signo. Por lo tanto, la ecuación 1, que ya vi que la voy a amplificar por 2, le voy a agregar a ese valor un signo menos, entonces la voy a amplificar por menos 2. Al hacer eso voy a tener, vean, 2x por menos 2 es menos 4x. Luego tengo y por menos 2 es menos 2y. Eso es igual a 830 por menos 2, eso es 1660. La ecuación 2, como no la necesito amplificar, la voy a copiar tal y como está. Aquí tendría 3x más 2y igual a 1360. Ahora voy a sumar las dos ecuaciones, ¿sí? Para reducirlas a una sola. Al sumarlas, entonces vemos que en la primera columna, ¿sí?, tenemos la incógnita x. En cada columna quedaron términos semejantes, por eso es importante ver el orden de las ecuaciones. Entonces tenemos menos 4x y más 3x, signos distintos se restan y queda el signo del mayor, por lo tanto me queda menos x. Mientras que en la segunda columna, donde está la incógnita y,
También tenemos signos distintos, se restan, 2 menos 2 es 0. Entonces, esto acá se van a eliminar. Por eso, uno de los nombres de este método es por eliminación, ¿sí? Porque en este caso estamos eliminando la incógnita y. Y la tercera columna, el lado derecho de las ecuaciones, tenemos también signos distintos, se restan, queda el signo del mayor, que sería el negativo, 1660 menos 1360, eso da 300. ¿Sí? Entonces la ecuación resultante ya está reducida, por eso también se conoce el método como reducción. Dice que menos x es igual a menos 300. Entonces, para saber el valor de x, voy a pasar ese menos 1 que está allí multiplicando a la x al otro lado por transposición de términos. Entonces pasaría al lado derecho a dividir, por lo tanto me queda que x es igual a 300. 300 dividido 1 son 300 y menos con menos da un resultado positivo. Ya tengo un valor para x que es 300, que habíamos dicho al principio que x es el contenido calórico de las hamburguesas. Por lo tanto, podemos decir que son 300 calorías. Ya tengo, entonces, para la primera incógnita, este valor. 300 calorías. Ahora necesito la otra incógnita, y, que representa el contenido calórico de las papas. Para eso voy a escoger una de las dos ecuaciones que tengo al principio, ¿sí? La número 1 que tengo en color verde o la número 2 en amarillo. Y allí voy a sustituir el valor que ya encontré para poder despejar la otra incógnita. Entonces voy a escoger en este caso la número 1 porque es un poco más sencilla. Voy a hacer acá de este lado. Entonces voy a sustituir el valor de x, que es 300, ¿sí? Lo voy a hacer en la ecuación número 1. Entonces la ecuación número 1 dice 2x, pero x ya sabemos que son 300, más y igual a 830. Realizo esa multiplicación que tengo indicada, 2 por 300 son 600, y es igual a 830. Por transposición de términos, ¿sí? Voy a pasar el 600 que está del lado izquierdo al lado derecho, lo vamos a transponer al lado derecho. Entonces pasa a este lado a restar, ¿sí? Y esa resta, 830 menos 600, nos da un valor de 230. Y tiene un valor de 230. ¿Qué son esos 230? Bueno, son calorías, porque dice que Y es el contenido calórico de las porciones de papa. Tenemos entonces 230 calorías. Por lo tanto, ya tenemos la solución de este problema, que son esas dos cantidades. X, el contenido calórico de las hamburguesas, son 300 calorías. Y Y, el contenido calórico de las porciones de papas, son 230 calorías. Solo nos queda ver que cumplan con las condiciones, ¿sí? Ver que al sustituir X y Y en las ecuaciones, pues obtengamos los valores que allí están representados. Y con esto pues ya tenemos la solución del problema. Bien, con esto terminamos acá y próximamente estaremos trayendo otro problema.